Este miércoles vamos a tratar sobre las evidencias de la resurrección. ¿Amén? Amén. Ahora, durante estos domingos voy a hablar sobre milagros. Terminamos con el milagro de la cruz y después empezamos con una serie que se va a llamar Clima Familiar. Y voy a hablar de tipo el Weather Channel, de los diferentes climas que vivimos en la familia. A veces hay días de tormenta, a veces está soleado, a veces arranca con sol y termina con tormenta. ¿Me entienden, no? Hablo de Houston, no de Corno, porque acá todo el tiempo es soleado y nunca hace frío acá, por eso no hace falta la calefacción. Muy bien. Vamos a hablar un poco, siguiendo con el libro de Juan, de milagros. Tenemos que recordar que este Evangelio de Juan fue escrito a finales del primer siglo. Los eruditos dicen que fue escrito allá por el año 90 después de Cristo. Y es muy interesante porque Juan escribe este Evangelio 30 años después de que se había escrito el tercer Evangelio. Son 4, ¿no? El de Lucas. Quiere decir que Juan se tomó 30 años después del último Evangelio para escribir este último, y lo hizo con mucho más cuidado y teniendo muy presente las enseñanzas del Maestro. Los primeros 3 son evangelios descriptivos. Jesús hizo esto, y pasó esto, y vamos, y vamos, y vamos. Juan es análisis e interpretando las enseñanzas del Maestro con mucha más profundidad. Por eso este libro de Juan amerita y merece un estudio bien profundo. Este Evangelio refuta, rechaza cualquier herejía y tiene un propósito grande al demostrarnos a todos nosotros, número 1, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el fin número 1 de este Evangelio. Número 2, demostrar que creyendo en Él siempre tendremos vida eterna. Miren, yo te lo estoy diciendo visual porque esto es una forma también de evangelizar y de... ¿Se acuerdan cómo eran los 4 pasos para aceptar al Señor? Con esto alcanza y sobra el libro de Juan. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, y número 3, miren esto. Es demostrar la humanidad de Jesús. ¿Por qué hizo esto Juan? Porque les aclaró a toda la gente que el que esperaban ya había llegado. Entonces, a todos aquellos que dicen, no dudo, a lo mejor nunca vino, es una forma de decir, no, al que esperan, al que sospechan que a lo mejor ya vino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uy, este evangelio es clarísimo. Entonces, vamos a repetirlo. Número 1, que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Número 2, tenemos vida eterna. tenemos vida eterna. Y número 3, que Jesús fue un hombre como vos y como yo. ¿Me siguen? Sí. Acabo de hacer un resumen salvaje de Juan. Ahora, vamos a buscar en Juan y vamos a estudiar estos versículos. Juan 4, del verso 45 al 53. Si quieren, búsquenlo porque recuerden que siempre lo van a ver ahí. Y vamos a estudiar el caso de un oficial, de un noble, que tuvo una necesidad, una desesperación, y se acercó a Jesús. No lo conocía, pero había escuchado de Jesús. Se acercó por una necesidad y estaba desesperado. ¿Será que hoy alguien acá tiene alguna necesidad? Hay una tendencia natural a acercarse a Dios cuando hay necesidad. Por eso, a ver si me entendés, lo peligroso no es cuando hay necesidad, es cuando todo está bien, porque la tendencia es a alejarse de Dios. Voy a volverles a dar el ejemplo nuestro como familia, que no es nada bueno, pero se lo tengo que decir, porque no solamente hay que decir los ejemplos buenos, sino los malos también. Nosotros como familia, a partir de la enfermedad de Karina,
hemos experimentado el acercarnos a Dios de una manera como nunca en los 19 años de casados. ¡Qué vergüenza! Tuvo que haber una necesidad para nosotros tomar conciencia, reaccionar, tipo hijo pródigo que de repente estaba con los cerdos, reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Para volver a enfocarnos. Hay una necesidad. Si no la hay, la va a haber. ¿Será que hay que esperar la necesidad para acercarnos a Dios? ¿Y si tenemos la capacidad de acercarnos cuando todo está bien? Cuando el negocio está prosperando, porque cuando el negocio está comenzando, ahí sí nos arrodillamos para ver cómo le hacemos para pagar, pero cuando ya empieza a haber sobreabundancia, ¿en qué estás descansando? Este era un noble y un oficial que tenía muchos recursos. Jamás se había acercado ni le había interesado Jesús, pero se le enfermó el hijo y se iba a morir. ¿Y saben a quién corrió? A Jesús. Dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde ya tiempo atrás había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a estudiar la historia de este oficial del rey, que era un oficial del gobierno y posiblemente era un alto ejecutivo y militar en una de las guarniciones militares de Capernaum, y él trabajaba para Herodes. Así que alguien que tenía mucho prestigio, tenía mucho reconocimiento, tenía mucho poder económico, y hoy estaba desesperado. Lo que le va a pasar a este señor, que no sabemos el nombre, pero sí que era un noble, va a manifestar, y lo que quiero hablar hoy, son las diferentes etapas de la fe que todos debemos experimentar. Las etapas de la fe. Quiero hablar de una primera etapa, que es el comienzo de la fe. Y vayan anotando. Versículo 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hace unos meses llegó a esta congregación una señora. Nunca había venido aquí. No sé si estará aquí, ojalá estuviera aquí. Y vino desesperada porque su esposo lo habían metido en la cárcel, no tenía papeles y temía lo peor. No sé si alguien, no levante la mano, pero se acuerda de esa situación. Y oramos por ella. Ella no conocía de Jesús, nunca había venido a este lugar, no sabía lo que era una congregación. Lo único que se le ocurrió fue buscar a Dios, muy parecido a lo de este noble. Porque cuando hay necesidad, el que es creyente y el que no es creyente, no le queda otra que mirar al cielo. Y esa señora vino aquí, oramos por ella, y no sé si fue a los 2 o 3 días que el esposo milagrosamente salió. Ahora, ¿qué es lo que le sucedió? Porque le perdimos el rastro. No apareció más. Y esa a veces es nuestra actitud, y a lo mejor se nos fue la onda, ¿no?, de haberle perdido el rastro para seguir trabajando con ella. El problema no es cuando todo va mal, sino cuando todo va bien y Dios te responde y uno se relaja. Y esta es la historia de alguien que, gracias, Jerry, alguien que toda la vida no le faltó nada, tuvo lo que quiso, y Dios le tocó una de sus joyas más preciosas en su familia, su hijo. Y ahora él, que perseguía, ahora va y le dice: te ruego que hagas algo por mi hijo. Cuando Jesús ingresó a la ciudad de Canaán,
Este noble se acercó a él y miren, qué interesante los elementos que conforman cuando hay una necesidad. Hay una fe que uno la desconoce que comienza a gestarse. Esto lo hemos vivido vos y yo, porque si estamos acá es porque en algún momento tuvimos un problema y tuvimos que acercarnos a él. Miren esto. Número 1, ¿qué es lo que me moviliza a creer? Número 1, una necesidad desesperada. Algo pasó, algo de imprevisto, algo inesperado, y eso me moviliza a mirar a un lugar que a lo mejor hacía mucho que no estaba mirando. El hijo de este noble estaba enfermo y él como padre no sabía qué hacer y la situación se le escapó de la mano. Normalmente miramos al cielo cuando no tenés el control de la situación. Cuando tenés el control, seguís mirando en tus propias fuerzas. Cuando se te va de las manos, ahí es cuando entra la desesperación. Y empezamos a decir, Señor, necesito, te ruego que vengas y hagas el milagro. Hay muchas cosas que podemos solucionar. Otras, no. El dinero puede comprar una casa, pero no compra un hogar. El dinero puede comprar un libro, pero no compra sabiduría. El dinero puede comprar una cruz, pero no compra la salvación. Cuando llega la necesidad, ni siquiera importa tu posición. Nadie está exento de sentir la necesidad de ayuda cuando los problemas comienzan a golpear tu vida. Este noble era bien alto, tenía un cargo privilegiado. A la hora de la necesidad, ese noble fue igual a vos y a mí, que no tenemos ningún tipo de posición en este gobierno. Mira esto. Él había oído hablar de Jesús. Le habían dicho, hay alguien que sana, y cuando no tenés el control de las cosas, por eso tenemos que adelantarnos a todas las demás religiones, las falsas doctrinas que venden sanidades y que no son reales, porque en el momento de la sanidad, en el momento de la necesidad, la persona lo que escuchó se acerca desesperadamente porque es su única posibilidad. Hay una secta que nació en Brasil que se llama Pare de Sufrir. Esos tipos trabajan. Y en el momento de la necesidad, como impactaron tanto en la televisión, invirtieron tanto en los medios, están sonando tan fuerte, cuando alguien de ahí en Frutilandia tiene una necesidad, empieza a aferrarse de aquello que escuchó y dijeron, y uno dice, eso es, y se acercan, y si ustedes van por la 59, el templo que tiene. Por eso es necesario empezar a hacer actividad social y que ellos sepan que Cristo es un Dios vivo y que sana, que restaura, porque en el momento que haya necesidad, yo no te doy de comer para que vengas, no, yo te recuerdo, acá adoramos a un Dios que sana, que te levanta, que te impulsa. Cuando ellos tengan la necesidad van a decir, una vez me lo dijeron, tengo que ir al único lugar donde creo que es la única posibilidad, y es este lugar. Amén. Ahora, miren esto. Él había escuchado acerca de alguien que sanaba y no hizo oídos sordos. Eso demuestra que él tenía un corazón humilde, era de alta posición, que a la hora de experimentar la desesperación de una situación sin poder tener el control, no pensó ni en su cargo ni en su influencia, sino priorizó lo que había escuchado del mensaje de Jesús. No se envolvió en su propio orgullo, ni permitió que le dijeran otras personas que le impidieran acercarse al Maestro. Se tragó el orgullo y confesó su necesidad ante la cara de todos los que le ridiculizaron, y él no se detuvo, porque la necesidad desesperante te moviliza. Así, tal vez llegaste vos aquí.
Por eso es tan importante hacer este tipo de cosas de ruido en la ciudad, no para atraerlos, sino para recordarles lo que pasa acá, porque cuando tengan necesidad se van a acordar. Y no van a venir a cambio de algo, van a venir porque la única alternativa que va a quedar es Jesucristo, no el buen pastor. Así es. Amén, amén. ¿Qué sucede con aquellos que ante una necesidad extrema tienen fe? Mirá lo que pasa. Se murió. Ya está. A ver, sí. Qué lástima. No tenemos más problema. Sí, sí. Si me lo cambian, hay que orar por una pila. Acá está. Miren, mientras me lo vas pasando, Manuel. ¿Qué sucede a los que tienen fe? No, el otro hijo. No. Salmo 33. Ok, ahí les va. Salmo 33, 18 dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. ¿Qué sucede si hoy te acercaste acá frente a una necesidad y estás desesperado? Ahí tenés la promesa. El Señor cuida a los que le temen. El temor de Él es reconocer que ante esa necesidad no tengo otra alternativa que su amor. ¿Qué dice el Salmo 146, 5? Bienaventurado, dichoso, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza no está puesta en los hombres, sino está puesta en Dios. ¿Cómo comienza esta frase? Bienaventurado. ¿Y quiere decir bienaventurado? Dichoso, favorecido. Simplemente por, ante la necesidad, reconocer que al único que puedo acudir es a Jesucristo. Gracias, hijo. ¿Lo prendo? Ok. ¿Cuál es el mensaje? Jesús tiene la respuesta a cualquier necesidad que tengas. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el mensaje? Jesús tiene la respuesta a cualquier necesidad que tengas. ¿Y cuál es mi reacción en medio de una necesidad? Siempre acercarme a Él. Si Jesús tiene la respuesta, yo tengo que ir a Él. Y esto parece simple, pero no lo es. La solución no está en un libro de autoayuda o un amigo que nos aconseje o una iglesia que me abrace. La solución la encontramos yendo a un encuentro con Jesús, como hizo este noble, y no dejar pasar la oportunidad. Nuestra confianza está puesta en Él. Así es, amén. No en estructuras, no en hombres, solamente en Él. Por eso, si vos estás sentado aquí, no es casualidad, no podés perder la oportunidad, porque el Señor pasa por aquí, te toca, cambia y transforma tu vida. Mira lo que dice. Número 2, la segunda etapa. Ahí estamos. La fe tiene un comienzo, pero lo que sigo es persistencia de la fe. Persistir. El noble, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Imagínese Jesús lleno de gente y el tipo se metió entre la gente y le insistiría: Jesús, necesito que vengas, no desistió, porque cuando estás en búsqueda de algo y de una necesidad, debes insistir. El hombre se metió entre los miles, lo jaló y le dijo: quiero que desciendas, quiero que toques a mi esposo, quiero que tocas a mi esposa, quiero que toques mis finanzas, quiero que me bendigas, quiero que sanes, quiero que recuperes, quiero que levantes. Yo no sé la realidad, pero debemos insistir. Así es, amén. Ahora, mira lo que pasó por esta insistencia. El buscar a Jesús le implicó a él sacrificio y le implicó ajustes en su vida, no porque es difícil acercarse a Él, sino porque cuando me acerco a Él, tengo que hacer cambios en mí para poder tener un encuentro con Él. ¿Qué implica esto?
tiempo, dedicación y un compromiso de buscarlo. Por eso él insiste, que esta es una reunión de gente que tiene intimidad, pero el tiempo, el compromiso y la búsqueda no es aquí, es en tu casa. Y ese tiempo de búsqueda no está promovido por los hijos ni por ella. Cuando hay un hogar establecido, esos tiempos de búsqueda y de insistencia deben ser promovidos por él. Me estoy refiriendo al sacerdote del hogar. Porque cuando empezamos a insistir y no desistimos y le decimos, Señor, desciende, te necesito, sabes los problemas que tengo, no voy a parar hasta que toques mi necesidad. Dios tiene la respuesta. Lo peor que puede pasar es que te dejes atrapar por el enemigo y desistas y digas, ok, me resigno a vivir así. Ya está. Pasa esto en mi familia, ok, es mejor esto y podría ser peor. Y me acomodo. Y Dios no quiere eso para tu vida. Por eso estamos viendo la vida del noble, porque yo sé que hay muchos aquí que están pasando por una situación igual al noble, de desesperación, para que tomes un modelo real y bíblico y no dejes de actuar. Ahora, escucha esto. Muchas veces somos avaros con el tiempo que queremos invertir en la búsqueda del Señor. Somos escasos, me incluyo. Quiero que pasen milagros en mi vida y entender la voluntad de Dios para mi vida, pero soy codo, soy escaso, no me entrego totalmente, no invierto. Creo que con pocas oraciones y con un poco encuentro ya quiero que Él baje y me sorprenda con milagros. La comodidad americana a veces nos hace quedarnos en el palacio y no salir en búsqueda de su presencia. Lo voy a repetir. La comodidad americana, la sociedad maravillosa donde vivimos, hace que uno tenga tendencia a quedarse cómodamente en su casa y en su palacio y en su dominio, y no pagar el precio de sacrificio de estar en su presencia. Así es. Entonces, miren lo que le dice Jesús. Le dice en el versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué quiere decir esto? Las señales no son tan importantes como el creer. ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Que la palabra era suficiente. Su poder estaba a disposición del noble si éste simplemente creía. Él quería enseñar que la creencia debería preceder a las señales y a los prodigios. Él quería recalcar que las señales no son tan importantes como el creer. ¿Qué estamos buscando? ¿Señales para después creer? ¿O estamos dispuestos a creer sin ver señales? Es que oro y no pasa nada. Es que oro y no hay restauración. Es que sigo orando y no veo cambios en mi familia. ¿Está esperando ver la señal? ¿O es necesario que creas y declares que todo va a estar bien? Va a llegar el tiempo es que las cosas no están claras y muchas cosas en tu vida no van a salir como soñaste. ¿No será que llegó el tiempo de creer? El noble recibió ayuda porque persistió, él insistió, y la persistencia es necesaria para obtener la ayuda de Dios. La persistencia demuestra que uno reconoce su necesidad y realmente cree que Dios puede ayudar y tiene la seguridad y certeza que Él te va a ayudar. Así es, amén, amén. Y esto lo estoy viviendo ahora en carne propia. Ahora viene
en 2 semanas el scan de Karina. Y ahí estamos tocando el bulto a ver si es chica o no se achica. ¿Y saben cuál es nuestra tendencia? Necesitamos señales. Se achicó, todo va bien. Y es al revés. Es el declarar y creer. Todo va a estar bien. Amén. Y al creer, lo que sigue son las señales que estás esperando. Pero nosotros queremos al revés. Queremos señales para después aferrarnos a él. Ahora, miren lo que hizo este hombre. Para hallar la respuesta de Jesús, debo persistir e insistir. Tercera etapa, la obediencia en la fe. Versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende por favor antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, tranquilo, ve, tu hijo ya vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y fue. Yo, si hubiera sido el noble, yo no sé si hubiera creído. Me hubiera quedado ahí porque mi obsesión era que Jesús descendiese conmigo para que ore por mi hijo. Y a veces ese es nuestro problema. Y Jesús tiene el poder a través de su palabra, pero no nos aferramos a la palabra. Lo que necesitamos es señales. Miren esto. Para encontrar la respuesta de Jesús, debo confiar en su palabra. Jesús lo sanó y no fue. Le dijo, mi palabra tiene poder. Ve porque tu hijo está sano. Ahora, miren esto. Cuando Jesús le dijo esto, el hombre no dudó, el hombre creyó. Creyó en su palabra por encima de la lógica, porque era ilógico lo que está haciendo Jesús. Por encima del pensamiento humano, creyó en su palabra. Déjame te digo algo, tus amigos te pueden fallar, tu cónyuge te puede fallar, tu hermano te puede fallar, tu socio te va a fallar, pero el Hijo de Dios Jesús dice la palabra, nunca falla. Así es, amén, amén. Escucha esto. Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Por eso es el tiempo de creer en Jesús. El noble le creyó y escucha esto, escucha esta situación. Él le dice, imagínense él diciéndole, necesito que vengas, mi hijo está muerto, desciende conmigo, ve, tócame. Y en el medio de la multitud, él le dice, ve, tu hijo está sano. No le siguió insistiendo. No, yo sé, pero necesito que vengas. ¿Saben lo que hizo él? Regresó a su casa aferrado a lo único que podía aferrarse, su palabra. Y caminó desde ese punto hasta su casa 25 kilómetros. Eso era alrededor de 1 día y medio, 2. Wow. Aferrado a su palabra con la incertidumbre de decir, ¿será verdad o no? Por eso el desesperado que Jesús vaya, porque era tanto camino que él tenía que asegurarse que el milagro sucediera. Y cuando Jesús le dice, ve, ya está sano, se aferró a la palabra. Tanto fe como obediencia fueron necesarios para recibir la promesa y la ayuda de Jesús. Si él no hubiera creído y aceptado la palabra de Jesús, no hubiera recibido el milagro suyo. El hombre podría haber actuado como tantos hombres que llevan su necesidad ante Dios. La palabra no es suficiente. Mi hijo no está sano, está en Capernaum y tú estás lejos. ¿Cómo pretendes ayudarme si ni siquiera quieres venir a mi casa? Ven, ayúdanos, muéstrate, ora por él. Así es como pensamos nosotros. No nos alcanza la palabra, queremos hechos, queremos tangibilidad. Esto que podría haber hecho el hombre y que hacemos vos y yo, normalmente es implorar ayuda a Dios.
Pero no es pedir en la palabra y en su promesa, sino que cuando imploramos a Dios es pedirle a Él y decirle a Él cómo debe hacerlo. Y ahí estuvo la diferencia con el noble. Porque el noble se aferró a la palabra, porque él no le dijo, está bien, gracias por tu palabra, pero quiero que vengas. Porque a veces cuando imploramos, en vez de creer en la promesa de Él, le decimos cómo querer que Él debe actuar con mi esposo, y quiero que haga esto, y quiero que salga así, y Él se aferró a la palabra, porque el cómo lo va a hacer es de Él. Y nosotros a veces nos metemos en esas decisiones. Y como nosotros estamos aferrando a una cosa que queremos que suceda, ahí es cuando se traba la bendición que estás pidiendo. Porque además de creer en su palabra, estás queriendo decirle cómo Él debe hacerlo. Mira lo que dice su palabra. Lo que estás viviendo para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. No me digas que hace años que venís orando y no hay cambios. No me digas que venís ante una situación desesperante, de dolor, donde querés dar pasos, pero no ves cambios. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿No será el tiempo de que empieces a creer en su palabra y ya no le digas lo que Él tiene que hacer? El noble no le dijo, quiero que vengas, toques y ores. Él creyó y obedeció. Por lo que aún me tuve que, por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Lucas 7. No existe fe si no hay obediencia y confianza en su palabra. Y número 4, la confirmación de la fe. Miren el versículo 51. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. 2 días de viaje, imagínense los pensamientos. No había Facebook, no había internet, no había teléfono. Era caminar solo, aferrado a una palabra. Jesús le dijo, ve, tu hijo está sano. Se aferró a la palabra y se volvió. Pero no era el plan original de Él. El plan original era, como era poderoso, tenía dinero y tenía un estatus, seducir a Jesús para decirle, hey, quiero que vengas a mi casa, soy importante. Y Jesús le dice, ya está sano. Y siguió su camino. Qué interesante que en el momento que le dan la buena noticia, escucha esto, Él estaba en el acto de obedecer. Él ya estaba descendiendo de Galilea. Las buenas noticias no llegan después de que obedezcas. No llegan antes que obedezcas. Si vos te atreves a obedecer, la buena noticia llega después. Él descendió y dijo, me voy a aferrar, creo. Y caminando le dieron la buena noticia. El creer y obedecer le permitieron vivir esta gloriosa experiencia de sanidad en su casa. El hombre confirmó lo sobrenatural en contraposición a lo natural. Él preguntó la hora exacta en que el niño se recuperó porque quería estar seguro, quería confirmación absoluta. Estaba alzando su mano por una fe más firme en Jesús y estaba con tanto gozo que ahora él quería crecer más y más en Él. Fíjate lo que dice. Entonces el padre entendió que cuando él comenzó a recuperarse, justo había sido la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él ¿con quién? Con toda su casa. El hombre dio testimonio a su casa y fueron salvos. Esta decisión de proclamar lo que Jesús había hecho lo pondría en ridículo y en persecución, y hasta la pérdida de su posición o de su propia vida.
pero a él no le importó. Amó a Jesús por lo que había hecho por él y de ahora en más quería que todos los demás supieran de la gloriosa salvación de Jesús. Por eso lo que va a pasar el domingo que viene en el cine. Porque vos y yo tenemos que tener una obsesión, que los demás sepan de la gloriosa salvación que da Jesús. ¿Saben qué? Gracias a Dios que seguimos siendo el mismo grupo, pero ahora se va acercando el tiempo que esta congregación se va a empezar a movilizar. Así es, amén, amén. Para empezar a declarar la gloriosa salvación que trae Así Jesucristo. es. Amén. Así es. ¿Cómo lo resumiríamos esto? La necesidad hace que tengas fe y te movilices. Cuando te movilizas, el secreto es que persistas. Él le imploró. Cuando persistís, va a venir una respuesta y es necesario tu obediencia y que le creas, aunque no sea lo que vos soñabas. Y después que confirmes tu fe, disfrutando y dando testimonio de lo que Él hizo en tu vida. ¿Cómo viniste hasta aquí hoy? Yo no sé cómo estás. Yo no sé si estás en la etapa 1, A, B, C o D. Normalmente siempre estamos en la A, porque siempre llegan problemas, siempre llegan necesidades. Y esa necesidad lo moviliza a acercarse a Él. ¿Estás listo ya para creer y persistir? ¿Estás listo para obedecer? ¿O será que te movilizaste, te acercaste y te está costando obedecer y comprometerte a lo que Dios te dice? Esta es tu oportunidad. El noble no dejó pasar la oportunidad y el milagro llegó. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Cerra tus ojos un instante. Es creer, es obedecer, es insistir, es insistir, es insistir. No te canses de pelear por lo que el Señor puso en tu corazón, por aquello que es tuyo y que el enemigo te lo quiere arrebatar. ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? Es insistir, es insistir, es insistir. Porque Dios te dio a tu compañera y a tu compañero. Él te lo dio, pero el enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere hacerte creer que ya no está más. El enemigo quiere hacerte creer que la primera solución es acabar con todo. Y el noble hoy te está mostrando otro modelo. Viene el milagro en tu vida, pero no esperes una señal. Primero tenés que creer, insistir y aferrarte a Él hasta que escuches, es hecho. Jesús no pasó por donde estaba el noble. El noble tuvo que caminar 50 kilómetros, 25 de ida y 25 de vuelta, para que simplemente Jesús le dijera, ve, ya está sano. ¿A qué viniste hoy aquí? ¿En búsqueda de qué? Tal vez es la primera vez que estás viniendo aquí y decís, estoy desesperado. Ya no sé qué hacer. Estoy como ese noble. Oí de Jesús, me contaron, me dijeron y lo único que puedo es correr a Él y
si no lo conoces, vivir en tu corazón y producir el gran milagro en tu vida, que Él transforme tu vida. Y quiero que repitas conmigo, si nunca lo has hecho, esta oración. Padre, hoy me estoy movilizando porque necesito un encuentro contigo, Señor. Padre, estoy en medio de una circunstancia tan difícil, tan complicada, que no tengo otra alternativa que mirarte, levantar mi mirada y reconocer que no tengo otra alternativa que buscarte, tragarme mi orgullo, tragarme mis ideas y rendirme a ti para que tú hagas el milagro. Padre, necesito aferrarme a ti y hoy vengo a pedirte y a rogarte que hagas ese milagro en mi vida. Por eso te quiero aceptar y quiero que vivas en mí, que seas el Señor de mi vida, porque no tengo otra alternativa y sé que tú eres un Dios que sana, que restaura, que levanta, que transforma. Por eso hoy reconozco mi condición, reconozco mi debilidad, me arrepiento y me postro delante de ti y te reconozco hoy como el Señor de mi vida. Tal vez esta oración la hizo alguien que nunca tuvo contacto con el Señor, o tal vez alguien que sí, pero necesitaba otra vez un reencuentro porque te sentías alejado y estás con una necesidad muy fuerte. En cualquiera de los dos casos, si hiciste esta oración